cómo es la vida en el periodo astral de ese alma que ha desencarnado. ¿Qué hace? Normalmente lo que va a hacer es estar cerca de sus seres queridos. Están bastante tiempo cerca de sus seres queridos, si pueden. Porque luego lo que sucede en el astral es que ese plano astral tiene diferentes frecuencias, que solemos llamar subplanos astrales. Entonces, cuando yo desencarno, voy a un plano medio, que es donde estoy viendo a mis seres queridos, y la mayor parte de la gente se mantiene en ese plano, cerca de sus seres queridos, hasta que abandona ya el plano astral y puede seguir subiendo. Pero otra gente, por ejemplo, si al desencarnar había acumulado a lo largo de su vida emociones muy densas, de una vibración muy baja, pues personas que a lo largo de su vida han estado sintiendo muchos estados de rabia, de ira, de odio o de sufrimiento, esa vibración densa hace que al salir del cuerpo estén un tiempo con sus seres queridos, pero después, como si fuera un imán, van siendo atraídos a la zona, a la región del plano astral que se corresponde con su vibración. Pueden estar unos periodos ya un poco más alejados de sus seres queridos porque bajan todavía más de frecuencia y van a lo que llamamos el bajo astral o los bajos astrales, que son sitios un poco más densos. Un bajo astral, ¿cómo lo definirías? ¿Sería el infierno que dicen las religiones, o sería un purgatorio, o sufrirías o no? Claro. A mí ¿En me qué ha dado consiste? siempre me ha dado la sensación, porque pasa con muchas religiones, que parte de lo que cuentan, luego vemos que es cierto, pero no es cierto exactamente como lo cuentan, porque siempre le añaden una parte de miedo. Aquí en ningún sitio, en ningún plano, ni alto ni bajo, hay castigo o hay algo o hay nada kármico. No hay un ente superior a nosotros, superior o inferior, como un dios o un demonio, que pueda hacer nada con nosotros. Como almas somos completamente libres y cada una se dedica a su evolución. Qué bonito. Y es cierto, nadie ha visto en ninguno de los otros planos que haya ningún tipo de castigo, hagas lo que hagas. El alma sabe lo que tiene que hacer, sabe dónde ha metido la pata, dónde no, y lo sabe de verdad, lo sabe de corazón. Nadie te juzga. No hay juicio, exacto, en ninguno de los planos. Aunque sean bajos, nadie te juzga, porque nadie tiene autoridad para juzgarte. Tú ya como alma eres autónoma y sabes muy bien lo que ha sucedido. Y el subplano astral bajo solo es una región que los pacientes que lo ven ahí en sus sesiones son sitios solo de densidad, como de emoción muy densa. Son campos emocionales al final, vibraciones emocionales, entonces ni siquiera es que haya nada concreto. Pues son espacios un poco más oscuros que los que son más elevados, están con gente en su misma situación, gente con ese mismo nivel de vibración, y están ahí únicamente para que esa emoción densa se pueda desintegrar, la puedan dejar atrás, se vaya quitando y ellos poder seguir subiendo. Pero entonces, ¿su vida cómo es para poder hacer esta elevación de conciencia? ¿En qué consiste su vida habitual en ese plano? Ajá. En el bajo astral, la vida solo consiste, por la sensación que da, ¿no? Lo que han ido viendo, en tomar conciencia, en poder permitir esas emociones que no has permitido durante tu vida y permitir que se vayan eliminando. En la Tierra normalmente nos cogemos muy fuerte las emociones, nos cuesta soltarlas y ahí en esos espacios todo está dispuesto para que tú las puedas ir soltando a medida que pasa el tiempo. Y eso se hace ahí, reflexionar sobre la vida que has tenido y poco a poco ir dejando salir esas emociones. Aunque son planos bajos, tampoco estamos solos ahí. Hay seres de lugares más elevados que van y vienen para ayudar a quienes se dejan ayudar y les van explicando, casi como si fuera una escuela, cómo ir soltando esas emociones densas. Nadie te puede obligar a soltarlas, igual que aquí nadie te puede obligar a estar bien, pero sí hay seres que se dedican a aconsejar, a ayudar en ese soltar emocional. Y tú lo pides, según el libre albedrío, ¿no? Exacto, es lo que dices. Exacto, sí. Entonces, si hay una persona que ha hecho un gran destrozo, humanamente hablando, o lo que sea, ¿no? Que no ha sido muy correcta su acción aquí. ¿Él es consciente o esa persona es consciente de lo que ha hecho en ese estado? En ese estado, el bajo astral, ¿se da cuenta o no? Sí. ¿Sí? Es consciente de las emociones que se ha llevado y de las situaciones que han provocado esas emociones que ahora carga.
Aquí hay dos cosas además que son muy diferentes, porque lo que nosotros aquí podemos interpretar que es alguien que ha hecho daño, a lo mejor estaba planificado. No siempre, ¿no? Pero hay situaciones que vemos que están planificadas. Por ejemplo, ves situaciones de esta vida, por ejemplo, de una madre y una hija que se llevan mal y la madre la mete en un internado y no le da amor, y nosotros podríamos decir, bueno, esa madre carga después una emoción densa hacia su hija, pero luego vemos que eso había sido un pacto de esas almas. Entonces esa madre no acumula ningún sufrimiento porque ha hecho lo que tenía que hacer. No digo que siempre sea así, ¿no? Pero que lo que aquí interpretamos como negativo, a veces se ve que son pactos de almas o pactos globales. No, yo creo absolutamente que casi todo son pactos de almas, pero yo hablo cuando hay una guerra o cuando hay muchas muertes o una cosa muy dura por decisiones egoístas o por, no sé, ¿no? Sí, ahí en el bajo astral empiezan a ser conscientes de esas emociones para poder soltarlas. Todavía no son conscientes al 100%, porque luego a medida que suben, si harán una revisión completa de esa vida, que ahí es donde sí se hacen ya conscientes de todo, y ahí es solo un espacio más para soltar, porque la conciencia todavía está un poco bloqueada por un exceso de emoción densa. Son espacios en los que tampoco pasamos mucho tiempo, son sitios solo para dejar soltar esa emoción mientras seguimos subiendo. Y no es tampoco frecuente que que vaya mucha gente a esos bajos astrales, porque habitualmente nosotros, la gente media, pues tiene emociones altas, bajas, pero nunca ni muy elevadas ni muy densas. Normalmente estamos en un estado medio. ¿Y cómo es la vida? ¿Qué hacen? ¿Cómo viven? Porque hay gente que habla de casas, de espacios físicos, de jardines, de playas. ¿Cómo es? Sí. Eso ya es a medida que vamos saliendo de ese astral, que es todavía muy físico, que estamos con nuestros seres queridos, a medida que ese cuerpo astral se desintegra, tenemos como una segunda muerte. Igual que aquí dejamos morir el cuerpo físico, ahí muere al final el cuerpo astral. Quieras al final soltar las emociones o no, ese cuerpo astral muere igual que el físico. Y entonces tú ya puedes seguir subiendo, que normalmente es lo que la gente suele hablar de túneles con una luz al final, y en las regresiones muchas veces se ve así también, ¿no? Como caminos, lugares casi simbólicos donde te van señalando cómo ir subiendo de plano. Y entonces ya ahí llegamos al mundo espiritual. ¿No se pasa por una muerte del mental? Si nosotros somos un físico, un astral o emocional, un mental y un espiritual, tiene que haber muertes de todos los planos, ¿no? Sí. A su debido tiempo. Sí. Entonces, ¿ese plano mental cómo queda? Sí. Ese plan, nosotros salimos del físico, el siguiente es el astral y el siguiente es el mundo espiritual, que es el que te comentaba. Pero al mundo espiritual también se le suele llamar el mundo mental, el plano mental. Vale. Ahí todavía seguimos teniendo mente. Una mente superior. Exacto, una mente superior, más refinada, sin densidad, sin materia más grosera de aquí, pero todavía seguimos siendo mentales, pero con una mentalidad superior. O sea, en ese punto, que es al que llegamos antes de reencarnar, porque desde ahí es de donde volvemos a bajar, ahí seguimos teniendo mente y mucha individualidad, seguimos siendo seres muy individuales. ¿Y entonces qué pasa en ese plano espiritual? Ese plano espiritual es el que muchas veces más nos ayuda a entender nuestra vida de aquí, ya cuando llegamos ahí. Porque ese plano espiritual algunos autores lo definen como un reflejo superior del mundo físico. Es como que a medida que vas subiendo, vas mejorando, se mantienen las estructuras, pero mejoradas. En el mundo espiritual ya no hay un cuerpo físico, de manera que no hay dolor o sufrimiento físico, ya no están los apegos que entendemos en la tierra, toda esa parte la hemos eliminado, y entonces, pero la forma de funcionar es parecida al de la tierra. Lo que encontramos en el mundo espiritual, por ejemplo, son grupos de almas que son iguales que las familias de aquí, solo que más conectadas entre ellas, pero vivimos en familias de almas. Encontramos zonas de descanso, zonas de sanación para las almas que de alguna forma al final terminaron llevándose algo de emoción que caló muy profundamente en el alma y no se pudo terminar de resolver en el astral, y se van a unas zonas que los ven como una especie de hospitales, ¿no? Muy similar. Aquí hay colegios donde aprendemos y las almas trabajan. Y trabajan en diferentes cosas. Hay almas que se dedican a educar a otras almas cuidadoras,
almas que actúan como guías para gente que está encarnada. Todos nosotros tenemos un guía cuando estamos aquí, pues es uno de los trabajos que hacemos también desde el mundo espiritual. O sea que encontramos un mundo parecido al físico, pero mejorado. Y entonces si uno ya está en ese plano, que ha ido pasando por todos los otros, y estás en este que entiendes las cosas, que te sanas, que tienes lo que necesitas y decides encarnar, ¿por qué volvemos a la tierra con problemas, cargando problemas? Si en teoría tenía que estar solucionado en todo ese periplo, ¿no? Claro, claro. Pero a mí esto me recuerda mucho, por ejemplo, a un videojuego en el que tú decides ponerte a jugar a un videojuego, estás jugando, llega un momento de marcharte, has llegado hasta donde has llegado, pero la partida acaba. Cuando quieres volver a jugar, lo que te apetece es seguir por donde te quedaste. Y por eso mantenemos cosas que no se han terminado de resolver en otras vidas. En el mundo espiritual lo que nosotros como almas queremos es evolución, queremos aprender. Allí está todo bien. Entonces eso es muy agradable, pero no se evoluciona mucho si todo está bien todo el tiempo. Por eso nosotros como almas, porque nadie nos obliga a hacerlo, llega un momento en el que decidimos que queremos seguir desarrollándonos. Y ahí es cuando elegimos reencarnar en algún sitio. Elegimos el sitio donde queremos reencarnar y entonces nos diseñamos toda la vida que queremos tener. Los objetivos que tenemos, las experiencias que queremos vivir y lo diseñamos absolutamente todo. El cuerpo que voy a tener, la familia que necesito, el trabajo que necesito, lo diseño todo. No se queda nada al azar en esas decisiones. Es curioso porque ni siquiera lo más mínimo del cuerpo físico queda al azar. Hay gente que ha visto ahí porque eligió ser muy baja o muy alta, o ser más gruesa o más delgada. O sea, es que todo está muy bien diseñado para la experiencia que necesitas. Me parece increíble. Y tú te la diseñas y dentro de tu grupo de almas o de grupos cercanos se va eligiendo quién te va a acompañar, a quién necesitas, qué alma puede hacer de mi madre, cuál puede hacer de mi padre, cuál será una pareja o cuál será un enemigo. Todo lo vamos diseñando. Y empezamos a hacer esos pactos de almas. Bueno, tú haces de mi madre porque yo necesito esto y yo a cambio, como tú necesitas esto otro, yo te lo doy. Y vamos llegando a acuerdos para que a todos nos sirva esa vida, ¿no? Nadie viene solo a servir a los demás, siempre va a ser recíproco. Yo te doy y tú me das en esa evolución. Tengo una duda, es que tenemos como una familia física que elegimos los problemas y yo creo que generalmente donde se crece es con la familia, ¿no? Ajá. Porque la otra es la familia de almas, que vienes, digo yo, a hacer algo, a aportar algo como grupo, ¿no? Y entonces ya si es que vienes a hacer algo con alguien, luego te encuentras en su momento y todo esto, y pienso que es pleno. Sin embargo, la dificultad que yo veo, y también como médico, con la consulta, siempre es la familia. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Sí. La familia es fundamental porque se van a cumplir los roles más importantes de nuestra evolución. Quiero decir, lo más importante son gente, nuestra familia, que nos va a acompañar desde el principio de nuestra vida aquí. Entonces todos van a ocupar papeles muy importantes. Los que parecen positivos y los que parecen negativos. A veces creemos que solo tenemos conexión o que solo somos de una familia de almas cuando esa persona me aporta algo muy positivo. Pero también personas que en tu familia te están aportando desde el principio cosas muy negativas o muy densas, están cumpliendo una función también muy importante, aunque nos cueste a veces reconocerlo. Pactada contigo, Pactada, contigo mismo. exactamente, exacto. Sí. Y nos estamos dando lo que cada uno necesita, aunque a un nivel físico no lo toleremos o no aceptemos eso, ¿no? Sí. Pero van a cumplir los papeles más importantes, desde luego, la familia. Y los cumplen hasta que llega un momento en el que eso se resuelve o hasta que yo ya espiritualmente me doy cuenta que tengo que salir de esa familia, que a veces es hacia lo que se va en algunas situaciones, ¿no? Ya he aprendido esto y ya empiezo a sentir que yo tengo ya que empezar a alejarme de esto para continuar evolucionando. Y entonces pues me voy separando también de la familia. Bueno. Y entonces en la familia también tienes distintos roles. No siempre haces de padre o de madre,
sino exacto. que vas haciendo todos los roles, me imagino, para ir aprendiendo. Sí, sí, sí. En nuestra familia de aquí física, a veces hay miembros que pertenecen a nuestra familia espiritual y a veces no. Las familias espirituales suelen ser muy pequeñas, de 3 miembros, 4, 5, no hay más. Y a veces Qué es una familia espiritual? una familia espiritual son grupos de almas que están unidas porque comparten el nivel de evolución, comparten un nivel de evolución. Y entonces están Mm. aprendiendo y evolucionando acerca de los mismos temas. Entonces allí se juntan en grupos y van encarnando más o menos juntas, siendo la misma familia física aquí, o amigos, o gente cercana, y se van ayudando entre ellos, entre esa familia espiritual, en sus vidas físicas. Entonces solemos reencarnar siempre con la misma gente. Cuando, a medida que vas evolucionando en conciencia, lo que vas haciendo es dejar de reencarnar en la Tierra, vas dejando Sí. ya de reencarnar porque has hecho todos los aprendizajes que la Tierra podía ofrecer, es como has terminado todas las asignaturas, entonces ya no puedes seguir estudiando ahí, ya te licencias, y lo que haces es continuar tu evolución, pero hacia planos superiores y ocupando ya roles superiores en esos espacios de conciencia. Por ejemplo, ya te puedes dedicar, ya como no reencarnas, te puedes dedicar ya a ser, por ejemplo, guía, solo guía de gente que está en la Tierra. Cuando nosotros planificamos nuestra vida aquí, la planificamos nosotros con almas cercanas, pero siempre hay un guía y alguien de rango todavía superior, que suelen llamarlo un sabio, que es el que revisa esa vida. Es el que sabe si te estás pasando en algo o si podrías tener algo más que no te quieres poner y un poco nos equilibra, nos aconseja. Pero ¿cómo nos aconseja? ¿Cómo oír al guía o al sabio? Porque claro, iríamos mucho. Eso de no recordar nada es como muy complicado, ¿no? Claro, claro. Ahí en el mundo Entonces, espiritual no hay sí, problema, porque como todos estamos en el mismo sitio, sí, escuchamos perfectamente y nos comunicamos muy bien con los sabios y sí. con los guías y diseñamos esa vida. Pero ¿y aquí? Claro, luego aquí cuando venimos tenemos ese proceso de olvido, que es un proceso de olvido físico, cerebral o mental más físico, porque como almas no olvidamos lo que venimos a hacer. Y eso lo tenemos en forma de intuición. Intuyo lo que tengo que hacer. A lo mejor mentalmente no me gusta y no lo hago, pero sí tengo una intuición. O cualquier persona que consigue sentarse a meditar o en un estado de relajación, enseguida conecta con esa parte suya que a lo mejor no sabe de dónde surge, pero que mantiene recuerdos. Hay mucha gente además que tiene recuerdos de vidas pasadas espontáneos y de repente está en un sitio y espontáneamente le surge el recuerdo de esa vida o la sensación de esa vida. O sea que estamos conectados con nuestra alma aunque no nos demos cuenta. Pero cómo a veces la vida es muy dura aquí. Si uno pudiese conectar con los guías, con el sabio, pues sería más fácil, ¿no? ¿Por qué Sí, tiene que ser tan difícil? Y no podemos conectar, no tenemos ese salvavidas. sí, 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 sí. La vida no tendría por qué ser tan difícil y de hecho se ve mucho en las regresiones como nosotros hemos planificado una vida para vivir unas experiencias y al final hemos sufrido siempre un poco más de lo que estaba planificado. Pero ese sufrimiento de más nos lo genera la mente física, el condicionamiento físico que es al que suelen llamar el ego, la mente condicionada. Esa mente, esa voz interna que no para, ¿no? Que es casi un torturador en la cabeza que llaman algunos, esa es la que nos añade muchas veces sufrimiento a situaciones que no están diseñadas para sufrir tanto. Yo puedo diseñar una situación para experimentar dolor, porque tengo que aprender algo de ahí, pero no para sufrir. El sufrimiento siempre nos lo va a añadir la mente física. Otro tema muy difícil de entender es la eternidad. ¿Cómo se entiende la eternidad? ¿Cómo estamos siempre y siempre y siempre? ¿Cómo lo ves? El tema del tiempo es Sí, muy curioso y en las sesiones también se experimenta muy curioso, porque en el físico tenemos tiempo, en el plano astral sigue habiendo tiempo, vaya teniendo diferencias, pero sigue sí. habiendo tiempo y en el mundo espiritual también hay tiempo. Pero a medida que ya vas subiendo de plano, a planos más altos, el tiempo empieza a desaparecer. Y entonces es cuando se pierden conceptos. Esto nos cuesta mucho entender porque nuestra mente física es temporal. Sí, Entonces necesitamos sí. tiempo para entender las cosas. Pero cuando se accede a esos estados donde ya no hay tiempo, la perspectiva desde ahí es que
ni siquiera hemos tenido vidas pasadas, o sea que ha sido todo en simultáneo y todavía lo complica más para la mente física, ¿no? Y lo que sienten las personas, a medida que va subiendo además, esa individualidad tan fuerte que sentimos aquí se va perdiendo. Tú no dejas de ser una conciencia tuya, pero ya no te sientes separado del resto de conciencia. Y la gente empieza a notar una conexión muy fuerte con las conciencias, con los otros seres que lo están rodeando. Y ahí es donde los pacientes empiezan a darse cuenta de un concepto que nos han dicho muchas filosofías toda la vida o muchas religiones, pero que nunca terminamos de entender, y es que todos somos básicamente lo mismo y todos estamos conectados en lo mismo. Y ahí se empieza a ver. A medida que el tiempo se va quitando, mi individualidad tan cerrada se va quitando y yo me doy cuenta que soy los demás y soy todo lo que me rodea. Incluso a medida que siguen subiendo, que ya son la minoría, pero hay quienes son capaces de seguir subiendo más en esa expansión de conciencia, llegan a un punto de eternidad, que es el que tú comentabas. Físicamente ese concepto nos puede angustiar muchísimo, porque nuestra mente física no entiende la eternidad. Es como el chiste ese que contaban de eterno hasta cuándo, ¿no? ¿Cuándo acaba la eternidad? Pero la gente que experimenta esa sensación de eternidad ni siquiera es capaz de explicarla durante las sesiones, porque no encuentran palabras para explicarla. Pero al volver dicen que es la sensación más bonita que han notado en su vida, porque sales del tiempo y entonces no hay verdaderamente ya necesidad de nada, ni de evolucionar, ni de no evolucionar, no hay miedo de ningún tipo, no te falta ni te sobra nada, estás completo absolutamente.